lo que llamamos el romanticismo en Hispanoamérica. Ya dejamos Francia y vamos en ese caso al romanticismo en esta parte del mundo. Ya como contexto histórico, podemos decir que el romanticismo empieza en América, ¿no? Empieza cuando ya España pierde sus últimas colonias en América, ¿no? O sea, si más o menos recordamos lo que hemos visto en la historia del Perú, estamos hablando como contexto, estamos hablando aproximadamente del año 1821. ¿Sí? Siguen llegando siguen llegando tarde, lo siento. Pero bueno. Entonces, en ese auge independista, ok, es donde surge este nuevo movimiento aquí en América. Hay una nueva forma de entender el paisaje americano. El romanticismo convive con las luchas internas por el poder, ¿no? Recuerden que luego de la independencia de la proclamación de la independencia por parte de San Martín, ya aún todavía se tenía fuerzas realistas en el país. Tanto así que San Martín en este caso y los realistas se vuelven a enfrentar en varias oportunidades, ¿no? Pero en ese caso, lamentablemente, el ejército realista cobra más poder, ¿ok? Y en ese caso se genera una crisis dentro del protectorado de San Martín, ¿ok? Que posteriormente Bolívar tuvo que entrar al Perú y en este caso se concretó ya la definitiva independencia, pero desde la proclamación hasta la fecha en que Bolívar pudo, en este caso, terminar de derrotar al ejército realista, estamos hablando que pasaron por lo menos 3 años. 3 años de incertidumbre, aproximadamente. ¿Ok? Entonces, no necesariamente la proclamación cambió automáticamente la vida de las personas, no necesariamente. ¿Ok? No es que alcanzó su independencia y al día siguiente ya pues todos fueron libres. No. Incluso, o sea, por ejemplo, si hablamos de libertad, la esclavitud de los negros no se dio en 1821 ni en 1824, se dio en el gobierno de Ramón Castilla. Estamos hablando de más o menos 20 años después. Entonces, son procesos que no son rápidos. Como ustedes van a ver cuando analicen la Revolución Francesa. Una vez que cae el rey, se establecen los primeros gobiernos, incertidumbre, ¿no? Hay afanes de volver otra vez a la monarquía, hay afanes de ser más radical, y, o sea, son personas que incluso en el caso de ellos terminó con, en este caso, el dominio de Napoleón. O sea, ¿no? O sea, llegaron a tener un emperador ellos. En el caso de nosotros, los primeros años fueron de incertidumbre. Pasado, en este caso, la capitulación de Ayacucho, la crisis fue moneda común. ¿Por qué? Porque hubo ansias de poder entre los militares que integraban las tropas patriotas, ¿no? Entonces, y eso duró mucho tiempo después. Ya después hubo gobiernos más estables como el de Ramón Castilla, pero eso fue, estamos hablando de 20 años después. Entonces, ¿no? Los procesos, entonces, el romanticismo surge en esos tiempos de incertidumbre, ¿ok? De cambios fuertes en la sociedad. Características del romanticismo hispanoamericano, ¿no? Un rechazo a las reglas que estropeen la creatividad, ¿ok? En este caso, había o sea, como proclama de la libertad, pues en este caso, los románticos querían ver hacia dónde podían llegar, entonces rechazaban toda regla limitante de ello. Sentimientos más importantes que la razón, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la anterior sesión cuando hemos visto el romanticismo francés, ¿no? Por eso es que los románticos rechazan a los neoclásicos. Interés por la historia manifestada en mitos y leyendas populares.
Ya recordamos que en este caso la historia en ese momento pues no se podía entender como lo podemos entender ahora. Actualmente nuestra visión de la historia es distinta gracias a los estudios de importantes historiadores a lo largo de los años. Entonces, en ese momento, para poder entender, por ejemplo, la historia del Perú, ok, de alguna manera se tenía que recurrir a los pocos trabajos desarrollados y mayormente a mitos y leyendas sobre orígenes de, en este caso, del Cusco, origen del Tahuantinsuyo, etc. O sea, por eso que había una mayor exploración por conocer la historia, porque tenían el mismo interés, ¿no? De ver qué había pasado anteriormente o por qué habían llegado a estas situaciones. Amor por la naturaleza, por lo exótico y lo ingenioso, ¿no? Eran artistas que se empeñaban por, en este caso, descubrir lo que había a su alrededor, ¿ok? Por de repente maravillarse ante lo desconocido, ¿no? De lo poco conocido, ¿no? Y en este caso, también por lo creativo, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente. Representantes y obras, ¿no? Tenemos a Esteban Echevarría de Argentina con Elvira el Matadero, Domingo Faustino Sarmiento, también de Argentina, con Facundo, Jorge Isaacs de Colombia, con María Saulo Acali y a Elvira Silva. ¿Okay? La novela en Hispanoamérica, más o menos tiene algunos hitos. En 1832 se publica Elvira, la novela Elvira, o también conocida como La novia del Plata, de Esteban Echevarría, considerado el padre del cuento latinoamericano. Se consagra la novelística con la publicación El Matadero en 1838. Se narran las dictaduras militares, las luchas internas, y se describen a personajes como el gaucho o el payador, ¿no? Entonces, a ver, para entender un poquito esa parte, ¿no? Ya, como ya hemos dicho ya, o sea, de alguna manera tomamos como base el Perú, obviamente, pero si nosotros tenemos más curiosidad y queremos de repente explorar la historia de nuestros países vecinos, como por ejemplo lo que fue, qué pasó con la independencia de la Gran Colombia, por ejemplo, o qué pasó luego de que San Martín independizara Argentina, ¿no? Vamos a ver en este caso que los relatos no suelen ser tan distintos de lo que ha pasado acá, ¿ok? O sea, tenían de alguna manera, eh, se puede decir que tenían muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como las dictaduras militares, o sea, los militares aprovecharon el momento, o sea, la retirada de un fuerte imperio como el colonial para poder, en este caso, apoderarse del poder. ¿Ok? Porque decían en ese tiempo que los civiles, o sea, las personas que no son militares, no podían gobernarse a sí mismas. Entonces, aprovechaban para poder entrar ellos al poder. Y entre ellos ya salía a relucir, en este caso, las propias ambiciones, ¿no? De poder, justamente. ¿Qué es lo que pasó acá? Cuando después de la capitulación de Ayacucho y la salida de Bolívar, Bolívar fue proclamado dictador del Perú, pero después se tuvo que ir a la Gran Colombia a solucionar ciertos problemas. Luego de ello, militares, ¿no? Hubo ambiciones personales de militares. Y empezaron a enfrentarse entre ellos, a derrocarse, ¿no? Y a ponerse en el poder. Y es lo que pasa igual en Argentina, pasa en otros lados. El proceso es muy similar, ¿ok? O sea, no es muy distinto a lo que pasó en el Perú, ¿no? Entonces, en ese descubrimiento de qué es lo que hay a mi alrededor, descubren, por ejemplo, al gaucho, que es que podemos decir es la versión del cholo en el Perú, por ejemplo, ¿no? Que son en este caso los que en Argentina, pues,
están en los campos y trabajan los campos, ¿no? Sobre todo en el norte de Argentina, ¿ok? Y hasta ahora todavía siguen, hasta la fecha todavía continúan la tradición de los gauchos. O por ejemplo, el payador, ¿no? Que es como un cantante popular que acompañaba, acompañándose con guitarra, ¿no? Improvisaba versos, como un trovador, ¿correcto? Pero era, por ejemplo, los personajes que iban descubriendo los autores románticos, ¿ok? Era a quienes estaban a mi alrededor y eso era lo que exploraban o trazaban en sus obras, ¿correcto? Se presenta en este caso el amor trágico, el paisaje y la patria, ¿no? Porque obviamente eran momentos, primero, bueno, el amor trágico, siempre el amor va a ser un tema muy recurrente en todos los movimientos literarios, ¿ok? El paisaje porque es la exploración misma de su medio ambiente. Y la patria porque en ese momento había se necesitaba un sentido de unificación. ¿Okay? Recuerden, ¿no? Las constantes crisis políticas por ambiciones personales de los militares. Entonces, eso hacía de que no hubiera ciertas grietas en la estructura social. Entonces se necesitaba eso de limar. Por ello que las novelas románticas exaltaban el sentimiento nacionalista. ¿Bien? Entre los autores más importantes tenemos de este movimiento a Jorge Isaacs, ¿no? Que nació en 1837 y murió en 1895. Él es considerado el padre de la novela latinoamericana. Nació en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Poeta, novelista, periodista y político. Proviene de una familia de buena condición económica. Vivió en la hacienda El Paraíso en el Valle del Cauca, ¿no? Entre sus obras más importantes, por ejemplo, es María, ¿ok? El género de su obra es narrativo, la especie novela, se fue publicada en 1867. El escenario de su obra fue el Valle del Cauca en Colombia, que es una zona, es un área agrícola, ¿no? Sobre todo. El tema, el amor trágico y el paisaje. Entre sus protagonistas están Efraín y María. ¿No? Es una novela leída en toda América y traducida a varias lenguas europeas. ¿Ok? Entonces vamos a ver en este caso el argumento de la obra. Les adelanto que es lo que vamos a trabajar o es lo que ustedes van a leer en el archivo que les voy a compartir. Vamos a leer una parte de esa novela, María, ¿ok? Cuando les comparta en el WhatsApp les voy a indicar las páginas que van a leer de la obra, ¿ok? Para el día de mañana. Entonces vamos a ver, presten atención un poquito al argumento de esta obra. ¿A quién no?, dirá usted, y de seguro habrá notado al hombre de bigotes que se encuentra en él y la mujer que lo acompaña. Por si no sabía, ese es Jorge Isaac, sí, Jorge Isaac, el autor de la novela romántica María. Y sí, la muchacha en el billete es María. Pero ya quita esa cara de sorpresa. No, así está mejor. Ahora veamos de qué trata la María. La novela María, escrita en 1867 por el escritor colombiano Jorge Isaac, considerada una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, está basada en experiencias autobiográficas. Tiene un tono triste, lastimoso, y narra la historia de un romance melancólico de los protagonistas, Efraín y María, en quienes nace un amor intenso. En María se encuentra una auténtica expresión de un ideal romántico, una intensidad del sentimiento amoroso que une a Efraín y a María, la sensualidad delicada que se une en cada uno de sus encuentros, sus promesas eternas de amor,
tiernas expresiones, besos tímidos con total inocencia, la exaltación de un amor puro que se ve acechado por la muerte de María. La novela se destaca por el sentimiento del paisaje, así como por la calidad artística de su prosa. María es una novela romántica y costumbrista que va dirigida a toda clase de público. Ahora los invito a ponerse bien cómodos y empezar a analizar María, el argumento, el tema, el tiempo. Primero hablemos del tema, ¿de qué trata María? Sabemos que fue escrita en 1867 por el literato colombiano Jorge Isaac. Es el desarrollo del primer amor y enseña la nostalgia de este cuando es separado por la muerte. Ahora, ¿cuál es el argumento de María? El contenido de la novela es acerca de una familia cuya hacienda reside en el Valle del Cauca, cerca de Palmira. Un padre orgulloso de su hijo por los logros alcanzados en su vida, la voluntad y la perseverancia de verlo convertido en un médico, una madre cariñosa y bondadosa, una familia perfecta. Pero sin lugar a dudas, la historia se fundamenta en el amor de Efraín y María. Un amor puro y verdadero que al final se ve marginado por la muerte prematura de María, quedando Efraín solo con el recuerdo de su amada. En esta obra se relata el amor más maravilloso de todos, el primer amor, en la cual en esta ocasión se da entre dos primos. María, que desde muy pequeña fue adoptada por sus tíos a la muerte de su madre, y los cuales son padres de Efraín, Emma, Felipe, Juan y Eloísa. Desde la infancia, ambos estaban enamorados, pero Efraín se fue a estudiar en el colegio de Bogotá a la edad de 14 años y regresa 6 años después. A su regreso, se ha de dar cuenta que su amor sigue igual, si no es que más fuerte entre ambos. En su estancia en la hacienda pasan muchos momentos juntos, los cuales se describen detalladamente de una forma que el lector puede sentir las mismas sensaciones que los protagonistas. María empezó a presentar síntomas de la misma enfermedad que hizo fallecer a su madre muy joven: epilepsia. Así que los padres de Efraín, al darse cuenta del sufrimiento de su hijo por María, hablan con él y le comentan todos los riesgos de la enfermedad de María y del sufrimiento que les esperaría a ambos jóvenes. El padre de Efraín le propone que si después de irse a estudiar 5 años a Europa y terminar sus estudios de medicina, si al regresar sigue enamorado de ella, dará su consentimiento para que se casen. Ambos se separan. En la ausencia de Efraín, María empeora de salud. En su agonía pide ver a Efraín. Así que viaja desde Londres hasta Cauca para verla. María guarda sus trenzas y las cartas de Efraín y las da a Emma a entregárselas. Al volver Efraín y ver que María había fallecido, y al darse cuenta que su viaje fue inútil, permanece unos meses en la casa, recorriendo todos los lugares que fueron testigos de su amor y reviviendo esos momentos inolvidables. Al no resistir tanta tristeza, prefirió alejarse del bello huerto y la casa en que había pasado su niñez. Ahora veamos el tiempo. Se dice que la novela María puede fecharse de una manera aproximada. Como en la novela existe todavía la esclavitud,
abolida en Colombia a principios de 1852, se desprende que la trama tiene lugar antes de ese año. Otro dato importante es la referencia sobre el colegio donde asistió Efraín. Funcionó de 1846 a 1852. Así es que el idilio de Efraín y María transcurriría hacia el año 1850. Ahora hablemos de los personajes principales de la novela. Está María, un personaje femenino principal, novia de Efraín, hija de Salomón, judío de Jamaica, que antes de morir la deja bajo el cuidado del padre de Efraín. María es una joven muy tímida que a medida que transcurre la historia va perdiendo ese apocamiento con su familia y Efraín. Se mantuvo en silencio todo el tiempo acerca de su enfermedad mortal, sabiendo ella que tendría una muerte prematura, como le ocurrió a su madre Sara. Amó a Efraín con toda su alma. Efraín, personaje masculino principal, enamorado de María, estudió en Bogotá durante 5 años y que, luego de comprometerse en matrimonio con ella, a su regreso de Europa, ve frustradas sus ilusiones al encontrar que ha fallecido en su ausencia. El padre de Efraín, bondadoso hacendado del Valle del Cauca, en cuya casa permanece María bajo su cuidado, es quien dispone el viaje de su hijo Efraín a Europa a continuar los estudios de medicina, pero lamentablemente esta es la razón por la cual se intensifica la enfermedad que lleva a María a una muerte temprana. La madre de Efraín, buena mujer, típica esposa tradicional de carácter sumiso, cuya presencia en la novela es símbolo de prudencia y buen consejo en los momentos adversos. Emma, Eloísa, Felipe y Juan, hermanas y hermanos de Efraín. Emma es la confidente de los enamorados, siempre dispuesta a crearles momentos propicios y a servirles de consuelo en las dificultades. Salomón, primo del padre de Efraín y padre legítimo de María, quien al verse enfermo y viudo le encarga a su hijo a María, su primo, y quien la cría como una hija. José, fiel servidor de la familia, cazador y encargado de cuidar los cultivos del padre de Efraín, vivía en una casa en el bosque con su familia. Carlos, el mejor amigo de Efraín, compañero de estudio en Bogotá y su total confidente. Ahora continuemos con la actividad. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Bien, ¿no? Entonces, en este caso podemos revisar, ¿ok? Que es, la obra de alguna manera contempla ya, el ambiente de la época en el que vivió el autor, ¿ok? Entonces, un ambiente en este caso de, alejado de la capital, ¿no? El Valle del Cauca, más bien como le dije antes de la exposición, es considerado como una ciudad agrícola, de campo, ¿ok? Entonces lo normal era que la ciudad tuviese haciendas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la historia narra de las vivencias del hijo del hacendado Efraín, ¿no? Que se enamoraba pues de María, ¿ok? Pero ella sufre tuvo una enfermedad llamada epilepsia que en ese tiempo pues no podía ser bien tratado, ¿no? Pero de alguna manera se dan esas características, ¿no? Mm, del momento como, por ejemplo, la esclavitud,
que en ese tiempo se mantenía vigente en Colombia, ¿ok? Posteriormente también, en este caso, la sumisión de las mujeres, ¿no? Siempre el hombre es el que manda en la familia en todo aspecto, ¿no? Y la mujer es la que solamente obedece, ¿ok? Y así podemos reflejar ciertas historias en que de alguna manera el autor lo vivió en su oportunidad, ¿no? Entonces, normalmente siempre las novelas románticas o los cuentos románticos son costumbristas, se les llama, ¿no? O sea, que son aquellos obras que son el retrato de la realidad que vive el autor en el momento. Acá también en Perú existe también una literatura costumbrista, que ya lo van a ver posteriormente en los siguientes años, ¿no? Entonces, recordamos siempre, hay que recordar que el contexto del romanticismo hispanoamericano se da cuando España pierde sus últimas colonias en América Latina. Más o menos estamos hablando por los años 1820 aproximadamente, ¿no? Se entiende, es una nueva forma de entender el paisaje americano, ¿no? El romanticismo convive con las luchas internas por el poder. Recordemos que en este caso, el cambio, la proclamación de la independencia en cada región, ¿ok? Conlleva un proceso de consolidación, podemos decir, ¿ok? En donde en este caso no es un cambio automático, no es que hoy día estamos gobernados por la colonia y luego en este caso somos libres, ¿ya? Y todo ya está, y todo está listo, no. Al cambiar, porque hay una, en Netflix, había, no sé si aún continúa, hay una serie justamente que hablaba de se me fue el nombre, pero hablaba de la proceso de independencia del Perú, por ejemplo, cómo la gente vivía el proceso, ¿ya? Y cómo después, o sea, cómo siguió, o sea, cómo fueron los primeros días de la independencia, ¿no? En donde, por ejemplo, podemos ver personas de la élite que no se acostumbraban, en ese caso, a ese cambio, ¿no? Ellos querían seguir siendo parte de la monarquía española. Y si llegaban, y cuando les llegaban avisos de que había un movimiento liderado por San Martín, que venía en este caso a ser un movimiento libertador, pensaban lo peor de ellos, ¿no? Que eran hechiceros, brujos, caníbales, o sea, y llegaba a un extremo, se puede decir, histérico, donde, ¿no? donde imperaba que el miedo, porque no sabían qué cosa iba a pasar posteriormente cuando se ve ese cambio, pero era ya inevitable. Había dentro de la sociedad misma, ¿no? Limeña, por ejemplo, había esa aceptación y en todo caso ese impulso a experimentar y a construir ese cambio que ya se venía para, en este caso, para el país. Pero en ese caso, esta obra, o esta serie que les hablo, justamente nos muestra ese cambio, ¿no? Cómo las personas de ese momento tomaron ese cambio. Que no es fácil, porque es construir un país nuevo. Y ese fue un proceso que duró años, que hasta ahora todavía no termina no termina totalmente de satisfacer, ¿no? Pero ya esa es otra historia. Pero, por ejemplo, el romanticismo como tal, como literatura costumbrista, en él podemos ver, por ejemplo, cómo las personas vivieron esos procesos de cambio. ¿Sí? ¿No? Y en este caso ya Sudamérica se consolida como tal, ¿no? Regionalmente, luego de las guerras por la independencia, ¿no? Lo que hay que reconocer en las características son muy parecidas a las características del romanticismo francés, ¿no? Por ejemplo, en el caso del romanticismo hispanoamericano, debemos recordar que rechazan toda regla que obstruya, que obstaculice, en ese caso, el proceso creativo, ¿no? Los sentimientos son más importantes que la razón. Hay un interés por la historia manifestada en mitos y leyendas, ¿no? En ese tiempo, pues,
no se tenía en este caso los estudios históricos que tenemos actualmente y por el cual podemos tener un mejor entendimiento de cómo fueron los procesos. Entonces, ahí lo que se interesa era por descubrir, ¿no? Por conocer lo más posible y entender esos procesos históricos, ¿no? Entre los representantes de ese movimiento tenemos a Esteban Echevarría de Argentina con Elvira o El Matadero, Domingo Faustino Sarmiento de Argentina con Facundo y Jorge Isaacs de Colombia con María Saulo, a Cali y a Elvira Silva, entre otras obras. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos terminado el estudio del movimiento romántico. ¿Ok? Y esta es la última clase del año. ¿Ok? Entonces, lo que les... sí, ya, todo lo que tú... Ya. Simplemente mañana les comparto la lectura, mañana tenemos sesión, ya, estudien bien, ok, listo, y ya mañana les doy las indicaciones finales. Chao, chao, nos vemos, hasta mañana. Chao, profesor. Chao.